Con el pastor Alan hemos ya dedicado varias semanas a estar estudiando distintos temas del libro de Apocalipsis, ¿verdad? No sé si recuerdan, hace varios meses atrás vimos los 7 mensajes a las 7 iglesias y ahorita estamos viendo con Alan, pues a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, que estamos viendo el periodo de la tribulación, pues hemos visto los distintos sellos y hemos visto los caballos que aparecen ahí, qué significa cada uno de ellos y bueno, hoy en esta tarde, pues orando con Dios, con el Señor, si bien no estamos siguiendo un estudio como tal del libro de Apocalipsis, yo quiero compartir con ustedes también un mensaje, un tema que va a tener como base Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad? Entonces vayan abriendo sus Biblias en Apocalipsis, por favor, el último libro de la Biblia. Vamos a hacer una oración, que Dios pueda guiarnos en este tiempo, que Dios pueda hablar a nuestras vidas y que podamos ser desafiados en esta tarde. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra. Sabemos, Señor, que es el alimento que cada uno de nosotros necesitamos. Te pedimos que este tiempo que vamos a compartir este mensaje, tú puedas sacar de nuestra mente cualquier cosa que nos esté distrayendo, que podamos, Señor, olvidarnos de los problemas, de las deudas, de las enfermedades, de alguna prueba, que nos olvidemos de cuál va a ser el lugar donde comeremos más al rato, que podamos concentrarnos en ti, Dios. Tú quieres hablarnos, nuestra mente, nuestro corazón. Oramos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y que tú, Dios, puedas hablar y apuntar a los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues el libro de Apocalipsis es un libro escrito por el apóstol Juan. Nosotros sabemos que Juan, o más conocido como el discípulo amado, ¿no? O el discípulo del amor. Y sabemos que Juan fue uno de los primeros discípulos que tuvo Jesús. No solamente fue uno de los primeros discípulos de Jesús, también fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, ¿verdad? Jesús tenía un grupo de 12 hombres, pero dentro de esos 12 hombres habían unos que eran más cercanos a él. Por ejemplo, estaba Pedro, estaba Santiago y estaba también Juan. Ellos tres eran el círculo íntimo y cercano a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la tradición dice que el discípulo amado o el discípulo Juan, en un momento de su vida se establece en la ciudad de Éfeso. Y estando allí en Éfeso, Juan va a ser arrestado, ¿verdad?, bajo el imperio del emperador Dominiciano y va a ser llevado arrestado a una isla. Esta isla la conocemos o tiene el nombre de la isla Patmos. Esta era una isla, hermanos, muy pequeña que se encontraba ahí en el mar Egeo. Entonces, Juan, estando en esta isla llamada Patmos, es justamente ese lugar donde él va a escribir el libro de Apocalipsis. ¿Verá? Él va a escribir este libro que está compuesto por 22 capítulos. Ahí recibe la revelación por parte de Jesucristo. Ahora, es muy interesante, hermanos, que muchas veces la gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis, o es un libro que muchos no lo quieren ni siquiera leer porque piensan que es un libro muy difícil de entender. Ahora, por supuesto que requiere estudio, por supuesto que requiere tiempo, pero es un libro que cada creyente, hermanos, tendría que leer, y de hecho hay una promesa muy bonita de parte de Dios a los que leen este libro. El versículo 3 del capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Fíjense, bienaventurado es doblemente feliz, ¿verdad? Muy dichoso. Pues cada uno de nosotros tendríamos que leer este libro. Ahora, ¿de qué manera podemos entender de una manera más fácil los 22 capítulos de Apocalipsis? Pues fíjense lo que dice capítulo 1, versículo 19, porque el mismo Juan nos da el mapa para que podamos entender este libro. Dice así, versículo 19 del capítulo 1: escribe las cosas
que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. O sea, el mismo libro nos da el bosquejo de todos los 22 capítulos. O sea, este libro está dividido en 3 partes. En primer lugar, las cosas que has visto. En segundo lugar, las cosas que son. Y en tercer lugar, las cosas que han de ser después de estas. ¿Verdad? Las cosas que has visto tienen su cumplimiento en el capítulo 1. Las cosas que son tienen su cumplimiento en el capítulo 2 y capítulo 3. Y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22 se cumple la tercera parte del bosquejo, las cosas que han de venir. ¿Verdad? Las cosas que han de venir. Entonces simplemente es un mapa para que podamos ubicarnos bien en este libro. Ahora, hermanos, hay 2 perspectivas a la hora de estudiar este libro, o más bien lo tenemos que aprender a ver desde 2 lados diferentes. Juan en los 22 capítulos nos va a ir narrando distintos eventos, pero cada vez que leamos un evento tenemos que verlo desde 2 lados. O sea, tenemos que aprender a ver, esto que Juan está narrando, ¿se dará en el cielo o se dará en la tierra? ¿Verdad? Porque son 2 perspectivas diferentes. Hay cosas que Juan narra y él está describiendo algo que se dará en el cielo y otras cosas que se darán en la tierra. Por ejemplo, el capítulo 1, donde Juan recibe la revelación por parte de Dios y él tiene una revelación acerca de Jesucristo, ¿verdad? Ahí se está hablando desde el cielo o desde la tierra. Desde el cielo. Capítulo 2 y capítulo 3, donde es el mensaje a las iglesias en Asia, a las 7 iglesias, cielo o tierra. A ver, tierra, ¿verdad? Tierra. Capítulo 4 y capítulo 5, donde Juan describe el trono celestial, que es lo que vamos a ver en esta tarde, cielo o tierra. Cielo, muy bien. Del capítulo 6 al capítulo 19, donde se nos narra el periodo de la tribulación. ¿Dónde será eso? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Capítulo 19 y capítulo 20 empiezan en el cielo, pero terminan en la tierra, porque se nos narra ahí la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo junto con la iglesia, que somos nosotros, y Cristo establece el reino milenial. Pues empieza en el cielo y termina en la tierra. Y capítulo 21 y capítulo 22 pues nos habla ya de la eternidad, pero obviamente ya es en el cielo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que cada capítulo que vayamos leyendo hay que pensarlo de esa manera. Esto se dará en el cielo o se dará en la tierra. Vamos a pasar al pasaje que vamos a estudiar, que es el capítulo 4. Solamente son 11 versículos. Vamos a leer ahorita del versículo 1 al versículo 11. Te pido que puedas estar atento a cada versículo, a cada palabra, porque cada detalle es importante. Versículo 1 dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, último versículo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Verdad? Estos 11 versículos, hermanos, vamos a estudiar en esta tarde. Ahora, claramente nos damos cuenta que es un evento que tendrá lugar en el cielo, no en la tierra. Ahora, para poder estudiar este capítulo, hermanos, necesitamos que cada uno de nosotros podamos utilizar nuestra imaginación, nuestra mente lo mejor que podamos. Porque Juan va a intentar describir con palabras familiares a cada uno de nosotros cosas que él está viendo en el cielo. Entonces hay que intentar cada uno de nosotros ponernos en los pies de Juan e intentar visualizar qué es lo que él está viendo para que lo podamos entender de una mejor manera, ¿verdad? Vamos a empezar desde el versículo 1. ¿Qué fue lo primero que Juan vio? Muy bien, dice el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Ahora, hermanos, en todo el libro de Apocalipsis aparecen solamente 4 puertas. En un versículo se repite 2 veces. Entonces podemos decir que aparece 3 veces el concepto de puerta en todo el libro de Apocalipsis. Veamos rápidamente en dónde aparece. Capítulo 3, versículo 8. Aquí es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y fíjense lo que va a decir el ángel a Juan. Bueno, a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí aparece la primera puerta. ¿Es una puerta abierta o cerrada? Una puerta abierta. Esta, hermanos, es la puerta de la oportunidad. Es la puerta del servicio. Es la puerta donde cada creyente decide si entra o no entra. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una puerta abierta delante de nosotros, donde tenemos la oportunidad de poder decir si servimos a Dios o no servimos a Dios. Y no me refiero a un ministerio en la iglesia, me refiero el resto de la semana, realmente servimos a Dios, realmente somos esclavos de Dios, realmente somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan le dice a esta iglesia que está en Filadelfia, hay una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Los creyentes en Filadelfia tenían que decidir si entraban por esta puerta o no lo hacían, que es la oportunidad del servicio. Cada creyente, hermano, tiene la oportunidad de poder ser un siervo de nuestro Señor Jesucristo. La segunda puerta aparece en el versículo 20 del capítulo 3. Aquí es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Te pregunto, ¿es una puerta abierta o cerrada? Cerrada, ¿verdad? Porque ¿qué dice Dios? Si alguno oye
y abre la puerta. Entonces es una puerta que está cerrada. Ahora, esta no es una puerta de oportunidad o de servicio. Esta es la puerta de salvación y de comunión. ¿Verdad? De salvación y de comunión. ¿Qué está diciendo Dios? Yo estoy a la puerta. ¿Y qué está haciendo Dios? Dice, llamando. Fíjense lo que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Una puerta que está cerrada, que está representando a cada uno de nosotros. ¿Y qué está haciendo Dios? Llamando. Él está llamando. ¿Y qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Dios, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces viene hablando de salvación, pero también de comunión. La última puerta es la del capítulo 4, versículo 1, que fue la porción que leímos. Y esta sería la puerta de la revelación. Lo leímos, hermanos. ¿Es una puerta abierta o cerrada? Abierta. Pero es una puerta que se encuentra ¿dónde? En el cielo. ¿Verdad? Es una puerta que se encuentra en el cielo. Pues fíjense, hermanos, qué interesante. La puerta de la oportunidad es una puerta abierta en la que cada creyente decide entrar en ella. La puerta del corazón es una puerta cerrada donde Dios está llamando, donde Dios está tocando para ver si hay alguien que escucha su voz y abre la puerta. Y la puerta de la revelación es una puerta abierta que se encuentra en el cielo. Pero aquí Juan no tenía la capacidad o la oportunidad de poder elegir entrar o no entrar. Fíjense que el versículo 1 dice que Juan ve una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que hablaba con él y le decía, sube acá. Este sube acá, hermanos, es una orden de parte de Dios. Es un mandato que Dios le está dando a Juan. Juan, sube. Y Juan va a estar siendo trasladado al cielo y cuando él llega al cielo va a empezar a describir todo lo que él vio en ese lugar, que es lo que estamos a punto de explicar a partir del versículo 2. Ahora, hermanos, a partir de este momento, la iglesia ya fue arrebatada. La iglesia ya pasó por el rapto. Desde el capítulo 4 hasta el final del libro, ya no vuelve a aparecer la iglesia hasta la parte final. Pero ya en todo libro ya no aparece la palabra iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue arrebatada. ¿Verdad? La iglesia ya fue arrebatada. Entonces el capítulo 4 nos va a narrar un momento glorioso, hermanos, que se dará en el cielo cuando la iglesia ya ha sido arrebatada por Cristo, por Jesús mismo. Muy bien, llega Juan al cielo. Recuerden, intentemos imaginar y pensar todo esto. ¿Y qué es lo primero que ve? Versículo 2, lo puedes volver a leer. Que ve un trono. ¿Y en el trono qué? Alguien sentado. Ahora, Juan llega al cielo y lo primero que Juan ve es un trono en el cielo y en el trono uno sentado. Y a partir de ahí empieza a describir y dice, alrededor del trono había un arco iris, había también 24 tronos con 24 ancianos que estaban sentados. Delante del trono ardían 7 lámparas del fuego. Alrededor del trono habían 4 seres vivientes y empieza a describir todo lo que él empieza a ver, pero todo se estaba dando alrededor del trono. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo primero que cautivó a Juan fue el trono y la persona que estaba sentada en el trono. Esto fue lo primero que llamó la atención del apóstol Juan. Cuando tú ves un paisaje, es un paisaje muy, muy lindo a la vista, siempre hay algo que primero nos llama la atención. Puede ser el sol, puede ser las nubes, pueden ser las aves volando, puede ser un paisaje con mucho bosque, de selva,
un clima, un paisaje gris, pero siempre hay algo que primero te llama la atención. Bueno, lo que a Juan le llamó la atención, lo que a Juan lo cautivó, fue el trono y quien estaba sentado en el trono. Y fíjense, hermanos, que el mismo pasaje centra la atención en el trono. Porque todo lo que Juan escribe es a partir del trono. Porque ¿qué dice? Alrededor del trono había esto. Del trono salía esto. Delante del trono estaba esto. O sea, todo tiene como base el trono y la persona que está sentada en el trono. Todo lo que Juan ve surge, hermanos, a partir de ese trono. Saben que muchos comentaristas dicen que el libro de Apocalipsis puede ser llamado el libro del trono. ¿Sabían que en 61 ocasiones aparece la palabra trono en todo el Nuevo Testamento? Y de esas 61 veces, solamente 46 aparecen en Apocalipsis. 46 veces en el libro de Apocalipsis. Cuando hablamos de un trono, estamos hablando de un trono de poder. Un asiento de poder. Un asiento de autoridad. Un asiento donde se sienta el soberano. ¿Quién se está sentando en ese trono? Dios. Dios. Fíjense lo que dice el versículo 8. Dice que los 4 seres vivientes estaban adorando ahí a Dios y en la parte final dice: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. O sea, ellos estaban adorando al que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Señor, Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Entonces Dios Padre es quien está sentado en ese trono de soberanía, de poder y de autoridad. Hermanos, es muy interesante que actualmente el trono de la gracia está disponible para toda persona que se acerca por medio de la fe a Dios, ¿verdad? Por medio de Cristo. Toda persona que se acerca por medio de la fe a Dios puede alcanzar el socorro de parte de Dios. Pero hermanos, escuchen bien, ese trono de gracia un día se convertirá en un trono de juicio. Hoy todavía tenemos oportunidad. Hoy tienes oportunidad. Está el trono de la gracia disponible para ti. Pero ese trono de gracia un día se convertirá en un trono de juicio, donde Dios estará sentado juzgando a todas aquellas personas que rechazaron la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, hermanos, hablemos un poquito de la apariencia de Dios que está sentado en el trono. Fíjense lo que dice el versículo 3. El aspecto del que estaba sentado, o sea, ¿de quién? De Dios. El aspecto de Dios que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, ¿verdad? Fíjense cómo Juan utiliza 2 tipos de piedras preciosas y esto fue lo más parecido que encontró Juan para describir lo que él estaba viendo. Fíjense que Juan no está diciendo el Dios que está sentado en el trono es igual a la piedra de jaspe o a la piedra de cornalina. Dice, es semejante, es parecido. Yo creo que Juan está viendo eso y dice, es que no hay una palabra que alcance para describir lo que yo estoy viendo. Pero lo que más se asemeja, lo más parecido es una piedra de jaspe y una piedra de cornalina, que obviamente tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. La piedra de jaspe es una piedra que cuando tú la pules refleja la luz con mayor intensidad. Si cada uno de nosotros leyéramos Éxodo capítulo 28, del versículo 17 al 20, que no lo vamos a leer, ahí aparece cómo eran las vestimentas de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y recordemos que parte de la vestimenta del sumo sacerdote era un pectoral, era todo el pecho, y en el centro tenían piedras, el sumo sacerdote.
La última piedra que tenía el sumo sacerdote era una piedra de jaspe. Una piedra de jaspe. Esta piedra, hermanos, está simbolizando o representando la santidad de Dios. Recordemos la visión en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3, donde dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense, el Dios sentado en el trono y los serafines cantando: Santo, Santo, Santo. Ahora, Juan en Apocalipsis no está describiendo a Dios. Lo que él está describiendo es la gloria que desprendía de Dios. La gloria y la majestuosidad es lo que él está intentando describir. Y lo primero que refleja es su santidad. Después habla acerca de la piedra de la cornalina. La cornalina es una piedra color sangre, es una piedra rojiza. Ahora, esta, hermano, seguramente es una piedra que está simbolizando la justicia de Dios en su plan redentor hacia la humanidad. Siempre cuando se utiliza la cornalina o este color rojo en la Biblia, es justamente para describir o hacer referencia a la justicia de Dios. Entonces, Juan está utilizando piedras preciosas para describir la gloria de Dios cuando está sentado en el trono. Ahora, ¿qué más vio Juan? Después dice, versículo 3, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto ¿a qué? A la esmeralda. Ahora, este es un arco iris muy diferente al arco iris que cada uno de nosotros conocemos. Un arco iris, ¿cuántos colores tiene? 7 colores. Este arco iris, ¿cuántos colores tiene? 1. Un arco iris es un semicírculo. Este arco iris es un arco iris completo, porque dice que el arco iris estaba alrededor del trono, o sea, le daba toda la vuelta. Entonces es un arco iris muy diferente a como lo conocemos. Tenía un solo color, que era esmeralda, es un color verde, y daba la vuelta a todo el trono. Hermanos, ¿qué representa el arco iris en la Biblia? El arco iris es una señal de esperanza. Es una señal de la fidelidad de Dios. Es inevitable que pensemos en Génesis, donde Dios le dice a Noé que construya un arca, que suba a su familia, que suba a los animales, porque Dios enviaría un juicio a la tierra y Dios envía el diluvio. Ya la maldad era demasiada, la tierra se había corrompido, era demasiado el pecado. Entonces Dios, como señal de su juicio, envía un diluvio. Cuando el diluvio termina, ¿qué es lo primero que aparece en el cielo? Un arco iris. ¿Y qué le va a decir Dios a Noé? Ese arco iris va a ser una promesa, va a ser un pacto entre Dios y las personas. Y Dios promete que Él no va a destruir nunca más al hombre por medio de un diluvio como fue en este tiempo. Entonces, cada vez que vemos un arco iris en el cielo, justamente nos habla de la esperanza y de la fidelidad de Dios. Pero fíjense qué interesante comparar el arco iris en Génesis y el arco iris en Apocalipsis. En Génesis, el arco iris aparece antes o después del juicio de Dios. Después, porque aparece cuando termina el diluvio. En Apocalipsis, el arco iris aparece antes del juicio de Dios. Porque el juicio de Dios empieza ¿dónde? En el capítulo 6, con el periodo de la tribulación. Entonces aquí es un arco iris que aparece antes
del periodo de la tribulación, antes del juicio. ¿Qué nos quiere enseñar esto, hermanos, a cada uno de nosotros? Aunque aún en medio del juicio de Dios, Él siempre va a permanecer fiel. Aún en medio de su juicio, Dios permanece fiel. Y aún en medio del periodo de la tribulación, seguirá habiendo esperanza para las personas. Porque Dios se ha apartado a un grupo que durante el periodo de la tribulación estarán predicando el evangelio del reino. Entonces, aún en ese periodo de juicio, de muerte, de dolor, seguirá habiendo esperanza. Seguirá habiendo oportunidad para las personas. Seguimos con la visión de Juan, versículo 4. Fíjense, alrededor del trono, dice, había 24 tronos, y fíjense, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, ¿verdad? A 24 ancianos. Aquí hay dos preguntas muy claras que nos tenemos que hacer. La primera es, ¿quiénes son estos ancianos? Y la segunda pregunta, ¿por qué 24 ancianos? ¿Verdad? Pasemos primero a la primera pregunta. ¿Quiénes son estos ancianos? Hay varias posturas, pero principalmente existen dos. La primera, muchos piensan que estos 24 ancianos son seres angelicales. Son ángeles. Esta es la primera postura y la que yo no creo que sea de esta manera. La segunda postura, que es la que yo creo, y les voy a decir ahorita por qué, es de que estos 24 ancianos son representantes de la iglesia que ya ha sido arrebatada. O sea, en pocas palabras, son 24 ancianos que nos están representando a cada uno de nosotros, a ti y a mí. Ahora, ¿por qué decimos que no son ángeles? Cuando la Biblia hace referencia a los ancianos, puede referirse a algunas cosas. A una persona que es de edad adulta, a una persona que tiene ya cierta capacidad, cierta madurez o cierta experiencia. Cada una de estas características, hermanos, no se le puede atribuir a un ángel. Un ángel no tiene edad. Un ángel no tiene madurez. Un ángel no tiene experiencia. Son seres angelicales. En segundo lugar, fíjense lo que dice capítulo 5, versículo 9. Sigue hablando de los 24 ancianos. Dice, y cantaban un nuevo cántico. ¿Qué estaban haciendo estos 24 ancianos? Cantando. Hermanos, en la Biblia nunca se nos dice que los ángeles canten. Ahora, con esto no estoy diciendo que no puedan cantar o que no. Pero simplemente en la Biblia nunca aparecen los ángeles cantando. Ahora veamos cuál era el cántico que ellos hacían. Versículo 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y fíjense la siguiente expresión. Y con tu sangre nos has redimido. A ver, ¿un ángel puede decirle a Dios, con tu sangre me has redimido? No. ¿Por qué no? Porque la redención es para las personas. Nosotros sí podemos decir, Dios, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, nos has redimido, ¿verdad? Entonces, esto es algo que solamente le corresponde a las personas. Ahora, ¿qué más? Estos 24 ancianos, dice que tenían ropas blancas y que en su cabeza, ¿qué tenían? Coronas de oro, ¿verdad? Coronas de oro. En la Biblia nunca se le promete a los ángeles coronas. A las personas sí. Dios nos promete coronas, hermanos, a cada uno de nosotros si hacemos ciertas cosas. Quiero leerte algunos versículos. Voy a leer un poco rápido, pero si quieres puedes apuntar la cita. Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Segunda de Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nos damos cuenta, hermanos, que el Dios le promete a su iglesia coronas, no a los ángeles. Ahora la segunda pregunta es, ¿y por qué dice que son 24 ancianos? Algunos han querido explicar o dar una respuesta a este versículo de la siguiente manera. ¿Cuántas tribus son en el Antiguo Testamento? 12. ¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús? 12. Muchísimo bien. 12 más 12, 24. Estos 24 ancianos están representando a todos los del Antiguo Testamento y también a todos los del Nuevo Testamento. Podría ser una buena explicación, pero yo me inclino más a otra. Cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, hay que estar bien familiarizado con el Antiguo Testamento, porque si tenemos un poco de conocimiento del Antiguo Testamento, hay ciertos detalles que son importantes para que entendamos de una mejor manera este libro. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos que había 24 clases de sacerdotes, ¿verdad? 24 clases de sacerdotes, y justamente se dividían en 24 turnos, ¿verdad? 24 turnos. O sea, un sacerdote no estaba 24 horas en el templo, se iban turnando y eran 24 turnos. Cuando estos 24 sacerdotes se juntaban, pues ahí estaba todo el orden sacerdotal representado. Es justamente, hermanos, a lo que esto está haciendo mención Juan aquí en el libro de Apocalipsis. Los 24 ancianos juntos están representando a todos los redimidos que han pasado a la presencia del Señor. Yo te pregunto, ¿has sido redimido por Dios? ¿Sí? ¿Has nacido espiritualmente? ¿Has sido sellado con el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces, si la respuesta es amén, estos 24 ancianos nos están representando a nosotros. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Que somos nosotros. Somos nosotros en la eternidad. Pero fíjense qué más dice. Después de eso, Juan ve a 4 seres vivientes. ¿Verdad? Esto ya aparece a partir del versículo 7. ¿Verdad? Estos 4 seres vivientes, muchos afirman que representa la creación. Siempre el número 4 representa la creación. Entonces seguramente estos 4 seres vivientes representan a la creación. Ahora hay algo muy interesante en estos 4 seres vivientes. Cada uno tiene diferente aspecto. Fíjense, dice versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. Ahora, hermanos, cada uno de los 4 seres vivientes nos va a dar una enseñanza, un énfasis a cómo aparece Jesucristo en los evangelios. El primer ser viviente tiene semejanza a un león. Y en el evangelio de Mateo, que es el primer evangelio, ¿saben cómo se presenta Jesús? Como rey. Como rey. Un león representa la figura
de un rey. Fíjense la apariencia del segundo ser viviente. El segundo era semejante a un becerro. ¿Cuál es el segundo evangelio? El de Marcos. ¿Saben Marcos cómo presenta a Jesucristo? Como siervo. Como siervo. Tercera apariencia. El tercero tenía rostro como de hombre. ¿Saben ustedes cómo el evangelio de Lucas presenta a Jesús? Como hombre. Lucas habla mucho acerca de la humanidad de Jesús. El cuarto ser viviente, y el cuarto era semejante a un águila volando. El cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, ¿saben cómo presenta a Dios? Como Dios. Muestra la deidad de Jesús. Y eso está representado en el águila volando. Entonces vemos a Cristo, hermanos, de 4 formas distintas: como rey, como siervo, como hombre y como Dios. ¿Y qué están haciendo estos 4 seres vivientes? Están adorando a Dios. Fíjense lo que dice versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, podemos decir que la creación en la eternidad estará adorando a Dios. Fíjense, hermanos, que era una adoración incesante. ¿Cada cuánto la hacían? De día y de noche. De día y de noche. ¿Y qué le están atribuyendo a Dios? En primer lugar, santidad. Porque dicen: santo, santo, santo. En segundo lugar, autoridad. Porque dicen: Dios Todopoderoso. Eso significa todo gobernante. En tercer lugar, eternidad, gloria y honra. Eternidad, gloria y honra. Y fíjense que terminan agradeciendo a Dios también. Hermanos, la gloria y la honra tienen que ver siempre con la perfección de Dios. ¿Verdad? Con la perfección de Dios. Esto es lo que están haciendo los 4 seres vivientes. Ahora pasemos ya casi terminando. ¿Qué están haciendo los 24 ancianos que dijimos somos nosotros? Versículo 10. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, nosotros en la eternidad? Adorando a Dios. Adorando a Dios. Quiero que veamos otros versículos donde aparecen los 24 ancianos también. Capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 11, versículo 16. 11:16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Capítulo 19, versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya.
Hermanos, ¿qué están haciendo los 24 ancianos cada vez que aparecen en la Biblia? Adorando a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué haremos en la eternidad? Cuando uno va al cine, antes de que empiece la película, te ponen trailers de diferentes películas. Y un tráiler es un adelanto de una película que saldrá en el futuro. Bueno, hermanos, yo creo que Apocalipsis 4 es un tráiler, es un adelanto, es un pantallazo, es un vistazo de lo que cada uno de nosotros estaremos haciendo en la eternidad, que es adorar a Dios. Adorar a Dios. Hermanos, notemos cómo Dios siempre aparece sentado en el trono y los 24 ancianos aparecen al principio sentados, pero aquí dice que se postran y comienzan a adorar a Dios. Y eso es lo que significa la palabra adoración, postrarse delante de uno cuyo mérito es reconocido. Es un acto de homenaje, es un acto de honor, donde los 24 ancianos se postran y echan sus coronas delante de Dios y lo empiezan a alabar con sus palabras. Hermanos, Dios tiene que ser adorado por lo que Él es. Dios tiene un propósito para cada creyente. Juan capítulo 4, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cada acto de nuestra vida tendrá que ser un acto de adoración. A veces confundimos lo que es la adoración, hermanos. La adoración, más que una actividad, es una actitud. Es una vida dedicada y entregada completamente a Dios. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Sí lo queremos hacer? Cumplamos con lo que dice Romanos 12:1. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presenta todo tu ser, toda tu vida completamente a Dios. Y eso es un acto de adoración. Pero hermanos, nos damos cuenta que para todo esto, para que realmente seamos verdaderos adoradores, primero tenemos que ser cautivados por la gloria y la majestuosidad de Dios. Es cuando los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, ven la gloria de Dios, ven la majestuosidad de Dios, se postran y lo adoran. ¿Saben por qué muchas veces, hermanos, siento que no somos realmente adoradores? Porque no hemos sido cautivados por la gloria y la majestuosidad de Dios. No hemos sido cautivados por la gloria y la majestuosidad de Dios. Y en este momento Dios quiere cautivarnos a cada uno de nosotros para que veamos su gloria, para que veamos su majestuosidad y nuestra vida se caracterice por ser una vida de adoración. Yo me hago una pregunta para terminar con el mensaje. ¿Por qué Dios quiso darnos un pantallazo o un vistazo o un tráiler de lo que estaremos haciendo en el cielo? ¿Por qué? ¿Por qué nos da este adelanto? Sin lugar a dudas, es porque cada uno de nosotros no tenemos que esperar hasta ese momento para ser un verdadero adorador. Hermanos, nuestro presente tiene que ser cautivado por lo que será nuestro futuro, por lo que estaremos haciendo en el futuro, que es adorar a Dios. ¿Por qué no empezamos desde hoy a hacerlo? Vamos a orar. Dios, te damos las gracias por el tiempo con tu palabra. Gracias, Dios, porque tú hablas a nuestras vidas. Y Señor, en esta tarde queremos ser una vez más cautivados por tu gloria, cautivados, Señor, por tu majestad. Queremos, Señor, una vez más acudir y ver tu santidad, tu justicia, tu soberanía, la gloria, Señor, que solo tú tienes. Queremos, Señor, una vez más ver a Cristo. Necesitamos, Padre, poner nuestros ojos en Jesús.
Sabemos que la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, por favor, a tener nuestra mirada puesta únicamente en el Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús es Dios hecho hombre. Es la imagen visible. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos, dijo Jesús. Que Cristo pueda cautivar, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Que toda nuestra mente, que todo nuestro ser pueda ser cautivado por ti. Para que de esta manera, Dios, cada uno de nosotros seamos verdaderos adoradores. Que entregan, que rinden su vida completamente a ti. Oramos, Señor, para que esto pueda ser una realidad en cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Padre, por lo aprendido. Ayúdanos también a ser obedientes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar alabando a nuestro Dios.